Evangelios sinópticos, se les llama a los primeros 3 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y de acuerdo a un rápido análisis podríamos concluir que los temas en ellos son: Mateo, Cristo el Rey; Marcos, Cristo el Siervo; Lucas, Cristo el Hijo del Hombre. Aunque el cuarto libro del Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, también trata sobre el Evangelio, encontramos diferencias entre este y los sinópticos. Los sinópticos enfatizan la vida pública, milagros y parábolas del Señor Jesús. Juan enfatiza la divinidad del Salvador y su relación con el Padre. Los sinópticos son bastante narrativos. Juan es profundamente teológico, usando lenguaje simbólico. Los sinópticos presentan una cronología más ordenada. Juan no lleva una cronología de eventos. En los sinópticos, las enseñanzas se presentan más como sermones y parábolas. En Juan, las enseñanzas del Señor son más largas y filosóficas. En los sinópticos, los signos pretenden demostrar el poder del Señor Jesús. En Juan, los signos pretenden demostrar la divinidad del Señor Jesús. En los sinópticos, es presentado el Mesías como Hijo de Dios y Salvador. Juan presenta la palabra encarnada, la luz, el camino, la verdad y la vida. En los sinópticos, el Espíritu Santo es menos mencionado. En Juan, el Espíritu Santo es fundamental. Los sinópticos mencionan una Pascua. Juan menciona varias Pascuas. Ambos enfoques son necesarios para comprender el mensaje y a nuestro Redentor. Nos referimos al enfoque de los sinópticos y el de Juan. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos, de una sola mirada, por la semejanza entre ellos. Esta similitud es probablemente debido a que tuvieron una fuente en común, conocida por los eruditos como fuente Q. Debemos apuntar que toda la información contenida en estos evangelios inicialmente se transmitía oralmente. Apóstoles y otros discípulos centraban su predicación alrededor del querigma, anunciando la obra redentora. En esta proclamación, ellos debían demostrar, no solamente la resurrección del Señor, sino también, usando las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús realmente es el Mesías anunciado en la antigüedad. Finalizaban el mensaje haciendo el llamado al arrepentimiento y obediencia. Aquellos dispuestos a obedecer, había que darles instrucción sobre la vida y enseñanzas del Señor Jesús. Luego el bautismo. Se cree que el segundo evangelio fue predicado por Pedro, antes de ser escrito por Marcos. Es obvio pensar que este apóstol no tenía necesidad de leer un documento para exponer el mensaje. Lo mismo podemos decir de otros testigos que acompañaron al Señor desde su bautismo. Entre Mateo, Marcos y Lucas, hay similitudes. ¿Pero tan parecidos entre ellos, y diferentes de Juan? En cuanto a la autoría de estos libros, el testimonio más antiguo parece ser el de Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia. Él escribió aproximadamente en el año 130, una exégesis de los oráculos del Señor, en 5 libros. Aunque esta obra se perdió, el historiador Eusebio de Cesarea nos regala 2 pasajes, que dicen: Y el anciano decía. Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. En efecto, a quien escuchó, o acompañó, no fue al Señor, sino a Pedro más tarde, como ya he dicho. Este procedía según las conveniencias de su enseñanza y no como si quisiera dar la ordenanza de los oráculos del Señor. Por tanto, no se puede censurar a Marcos el haberlos redactado del modo como él los recordaba. Su única preocupación fue no omitir nada de lo que había oído, sin permitirse ninguna falsedad en ello. Inmediatamente después, Eusebio añade el testimonio de Papías sobre Mateo. Mateo, pues, puso en orden los oráculos, en lengua hebrea, cada uno los interpretó como podía. Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, incisos 15 al 16. Testimonio de Clemente de Alejandría. Igualmente, citado por Eusebio de Cesarea. En los mismos libros también, Clemente cita una tradición de los ancianos relativa al orden de los evangelios, es esta. Decía que los evangelios que contienen las genealogías fueron escritos primero.
y que el de San Marcos lo fue en las circunstancias siguientes. Después que Pedro hubo predicado públicamente la doctrina en Roma, y expuesto el Evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran muchos, animaron a Marcos. Como que él era el que le había acompañado desde hacía tiempo y guardaba en su memoria sus palabras, a transcribir lo que aquél había dicho, así lo hizo y transcribió el Evangelio a los que se lo habían pedido. Al enterarse de ello Pedro, no emitió consejo en ningún sentido, ni para impedírselo ni para recomendárselo. Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 14, incisos 5 al 7. Eusebio, padre de la Iglesia. Nació aproximadamente en el año 263 en Cesarea de Palestina. Falleció el 30 de mayo de 339. Sus obras notables son Historia Eclesiástica y Crónica. También conocido como Eusebius Pamphili, Eusebio Pamphilio, o literalmente, Eusebio, amigo de Pánfilo. Fue obispo de Cesarea, exégeta, y asimismo conocido como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. También recopiló sobre los Juegos Olímpicos. Sus contemporáneos también lo denominan Eusebio de Palestina. Según lo escrito por Eusebio, Papías y Clemente concuerdan en atribuir la composición de uno de los evangelios a Marcos, discípulo de Pedro. El mencionado como hijo, por el apóstol en Primera de Pedro 5:13. Según Clemente, Marcos escribió cuando aún vivía Pedro. Papías no nos dice desde dónde escribió Marcos su evangelio, pero Clemente indica que fue en Roma. Para Papías, Mateo fue escrito después de Marcos. Según Clemente, Marcos fue escrito después de Mateo y Lucas. Más adelante, desde Ireneo, se mantiene el orden Mateo, Marcos y Lucas. No sabemos por qué. Sobre Lucas, Eusebio de Cesarea no refleja testimonio de Papías, si es que hubo alguno. Aunque la tradición atribuye a Lucas, el médico discípulo de Pablo, su autoría. Colosenses 4:14, Filemón 24, segunda de Timoteo 4:11. Papías habla del Evangelio de Mateo escrito en lengua hebrea, perdido tiempo atrás, pero nada dice sobre la forma griega del mismo, que es el que actualmente tenemos. Padres antiguos, especialmente Justino, atestiguan que esta versión griega recibió algunas variantes. Sobre Marcos, ¿fue el primero en escribirse, como dijo Papías? ¿O el último como expresa Clemente? ¿Y Lucas, de dónde ha tomado las tradiciones que son propias de él? Se conocen más o menos 2000 manuscritos griegos en pergamino que contienen el texto de los evangelios sinópticos entre los siglos IV y XIV. Y todos esos manuscritos ofrecen entre ellos variantes de detalle. Papías habla del Evangelio de Mateo escrito en lengua hebrea, perdido tiempo atrás, pero nada dice sobre la forma griega del mismo, que es el que actualmente tenemos. Padres antiguos, especialmente Justino, atestiguan que esta versión griega recibió algunas variantes. Sobre Marcos, ¿fue el primero en escribirse, como dijo Papías? ¿O el último como expresa Clemente? ¿Y Lucas, de dónde ha tomado las tradiciones que son propias de él? Se conocen más o menos 2000 manuscritos griegos en pergamino que contienen el texto de los evangelios sinópticos entre los siglos IV y XIV. Y todos esos manuscritos ofrecen entre ellos variantes de detalle. Los textos para estudiar los sinópticos hoy se basan principalmente en dos de los más antiguos manuscritos, Sinaítico, del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, conservado en el Museo Británico, y el Vaticano conservado en la Biblioteca Vaticana, ambos de mediados del siglo IV. Desde finales del siglo II, los evangelios fueron traducidos al latín, probablemente Cartago, África del Norte, y al siríaco. Está la versión copta, del siglo III, mencionando solamente las más antiguas e importantes. No olvidemos las citas evangélicas hechas por los padres de la Iglesia, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, entre los griegos. Tertuliano y Cipriano entre los africanos, Áfrates y Efrén entre los sirios. Todos estos testimonios concuerdan, y nos permiten afirmar que los evangelios no afectan su sustancia con las inevitables variantes.
El apologista Justino nunca cita usando los nombres Mateo, Marcos y Lucas, sino que menciona memorias de los apóstoles. La teoría más aceptada hoy, referente al problema sinóptico, es la conocida como la teoría de las dos fuentes. Una de las dos fuentes sería Marcos, de quien dependerían Mateo y Lucas en todos los relatos que tienen en común, triple tradición. Ya que Mateo y Lucas contienen secciones desconocidas en Marcos, doble tradición, en estos casos utilizarían otra fuente, conocida como Q, inicial de la palabra alemana Quelle, fuente. Esta teoría de las dos fuentes, relativamente simple, permite justificar un gran número de hechos sinópticos y concuerda con el dato tradicional heredado de Papías, el que da prioridad a Marcos. Críticos descartan la teoría de que Mateo se escribió después de Marcos, ya que éste contiene detalles que Mateo no cita. Me hago otra pregunta. Si el apóstol Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre, ¿un apóstol copió datos de un no apóstol? ¿O será que Mateo no lo escribió el apóstol Mateo? Papías nos supone la fuente única de los sinópticos, el Mateo escrito en arameo, y traducido después al griego de diferentes maneras. La fecha de redacción de los sinópticos es muy difícil precisarla. En la hipótesis de la teoría de las dos fuentes, la composición de Marcos se situará un poco antes o un poco después de la muerte de Pedro, entre el 64 y el 70 después de Cristo, dado que no parece suponer que la destrucción de Jerusalén había ocurrido. De todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los tres sinópticos justifican su valor histórico, permitiéndonos además apreciar cómo éste debe ser entendido. Derivados de la predicación oral que se remonta a los inicios de la comunidad primitiva, estos textos tienen en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles ni los otros predicadores y narradores evangélicos trataban de hacer historia, en el sentido técnico y moderno de la palabra. Su propósito era misionero, hablaban de convertir y edificar, para esclarecer la fe y defenderla contra los adversarios. Lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos. Los redactores evangélicos reunieron los testimonios con el mismo afán de ser objetivos, honestos y respetando las fuentes, cosas que se demuestran en la simplicidad y arcaísmo de sus composiciones. Los sinópticos no son biografías modernas, pero nos ofrecen informaciones históricas sobre el Señor Jesús y los que lo siguieron. Los evangelios sinópticos se distinguen de los modelos paganos por su seriedad ética y su finalidad religiosa, de los modelos veterotestamentarios, por su convicción de la superioridad mesiánica del Señor Jesús. El Evangelio según Marcos se divide en dos partes complementarias. Parte 1. Marcos 1:2 al 9:10 nos dice quién es el Señor Jesús de Nazaret, el Cristo, el Rey del nuevo pueblo de Dios. Parte 2. Marcos 9:14 al 16-18 nos orienta poco a poco hacia la muerte del Señor Jesús, pero culmina en la profesión de fe del centurión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos describe la investidura real del Señor Jesús, luego de la voz celeste, recibe la misión del siervo de Dios, enseñar el derecho a las naciones. Luego, el Señor recibe el Espíritu, es ungido, es el Cristo. Y Satán ya ejercía su poder sobre el mundo. En consecuencia, el Señor Jesús deberá entrar en guerra contra el maligno para establecer su propia realeza, y exorcizar a los espíritus impuros que son satélites de Satán. Los 5 puntos principales en la estructura de Marcos son los siguientes. 1. Preparación del ministerio del Señor Jesús. 2. Ministerio del Señor Jesús en Galilea. 3. Viajes del Señor Jesús fuera de Galilea. 4. Ministerio del Señor Jesús en Jerusalén. 5. La pasión y la resurrección del Señor Jesús. En el Evangelio según Mateo, vemos las mismas grandes líneas de la vida del Señor que en Marcos, pero el acento es de otra manera. Los relatos se alternan con los discursos. Los 7 puntos principales en la estructura del Evangelio según Mateo son: 1. Nacimiento e infancia de Jesucristo. 2. Promulgación del reino de los cielos, sección narrativa y discurso evangélico. 3. Predicación del reino de los cielos, sección narrativa,
10 milagros y discurso apostólico. 4. El ministerio del reino de los cielos, sección narrativa y discurso parabólico. 5. La iglesia, primicias del reino de los cielos, sección narrativa y discurso eclesiástico. 6. Próxima venida del reino de los cielos, sección narrativa y discurso escatológico. 7. Pasión y resurrección. Evangelio según Lucas. Lucas es un escritor de gran talento. Elaboró de forma ordenada la información que presentó. Lucas nos brinda el mensaje evangélico de forma original. No son grandes tesis teológicas, pero subraya la misericordia de su maestro con los pecadores, las escenas de perdón, e insiste en el afecto del Señor Jesús con los humildes y los pobres. Aunque los ricos y orgullosos son severamente tratados. Sin embargo, incluso la justa condena no vendrá sino después de pacientes plazos de misericordia. Finalmente, Lucas enfatiza la obra del Espíritu Santo, como principal. En la estructura del Evangelio según Lucas, tenemos los siguientes puntos principales. Prólogo. 1. Nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y del Señor Jesús. 2. Preparación del ministerio del Señor Jesús. 3. Ministerio del Señor Jesús en Galilea. 4. La subida a Jerusalén. 5. Ministerio del Señor Jesús en Jerusalén. 6. La pasión. 7. Después de la resurrección. Mateo presenta al Señor Jesús como el gran maestro. Solo Mateo recoge el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Contiene parábolas que no recogen los demás autores, y nos dice que el reino anunciado es la Iglesia, 16-18 al 19. Mateo termina con uno de los más grandes desafíos jamás dado a los hombres, hacer discípulos a todas las naciones. Marcos inicia con estas palabras, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Presenta un cuadro conciso del Señor Jesús. A este libro se le ha llamado, el Evangelio de la Preocupación. El Señor se preocupa por la salud, el hambre, la felicidad, y las tribulaciones de las personas. Se nos desafía a ser como Él en servir a los demás, 10:42 al 45. Finaliza con la Gran Comisión. Lucas habla del nacimiento y la infancia del Señor Jesús. Hay buena cantidad de versículos exclusivos de Lucas. Presta atención especial a las mujeres en los relatos de María, la viuda de Naín, la mujer pecadora y otras. También recalca la dedicación del Señor Jesús a la oración en todos los eventos importantes de su vida.